evento 50, La Rioja, Argentina, Hola, hola, hola. 23 de Hola, hola. septiembre 2017. Estamos en la segunda parte de la mañana, arrancando. David. Hola. Sí, tenía como una especie de pregunta, porque creo que tengo una confusión, porque cuando hablas de todo, de nada y todo, ese todo yo lo ubico en plano 1. Yo no sé si estás hablando de todo como el 7 de abajo. Ay, qué bueno que está. Me encantó. Me encantó. Muy bien, muy bien, muy bien. Me encantó esa pregunta, qué buena que está. No, sí, estoy hablando de 7. ¿Estás hablando de 7? Sí, sí, sí. Absoluto. Sí. Sí. Como cualidades absolutas de existencia y de no existencia. Cualidades absolutas, ¿sí? Después, 1 es el despliegue particular de todo eso, que es ese 7 totalmente no particular. Como para ponerlo en una analogía, el todo lo ves como el blanco, ¿no? Poniéndolo, el 7 de abajo. ¿Cómo? A ver, ¿te acuerdas antes que ponías el 7 de arriba negro y el 7 de abajo lo ponías blanco? ¿O no? Ajá, claro, sí, Entonces, sí, sí, sí. yo en mi Sí, cabeza, y entonces sí. el 1 es una especie de gris que se encuentra en... Sí, Ya, bien, bien, ¿sí? bien, bien, Entonces, sí. yo como veo todo, lo veo como más como un gris. Como, a ver, como Claro, la integración claro, de las porque lo ven uno. particularidades. Muy bien, sí, muy bien, Son dos estados de todo. muy bien. Sí, es una... es la conciencia de todo y nada. O sea, es la membrana de conectividad Como entre todo y nada. ve el plano 1 como completamente íntegro, como absoluto, pero en lo concreto. Tiene una integridad total, Sí, 1, sí. pero tiene una integridad absoluta, a ver, como contraria al 7. Pero es igual o sea, esto de todos los planos están en 1, de forma, de forma Si vos expresada. estás tomando un colectivo, ¿cierto? En uno. Sí, como una totalidad, sí. Ah, ¿está bien? Expresada. Está colectivizado. Ajá, Está bien. Sí, bien. ¿Y solo un comentario? sí. Antes María Isabel dijo cómo no nos podemos perder en la alta velocidad del abstracto, ¿no? Y me parece que a ver, uno no va a no perderse ahí con una explicación abstracta, sino con una referencia de nada. Lo que pasa que no es perderse ahí, es reconocerse ahí. No es lo mismo. Lo que cuando dice perderte ahí, estás diciendo que querés llevar al concreto a ese lugar. Entonces ahí te perdés, porque el concreto no tiene posibilidad de ir a ese lugar. ¿Sí? Es como que sin darnos cuenta pedimos algo tan ridículo como esto. Necesito un bote. ¿Y para qué querés un bote? Porque me quiero ir a Marte. Tú sabes perfectamente que un bote no te va a servir para ir a Marte. ¿Ves? Pero bueno, la ilusión es que estás poseyendo aquel espacio como si fuera este espacio. Y es otra área del cerebro. ¿Sí? O sea, aunque lo repita hasta el cansancio, no lo vas a poder neurologizar, salvo que un impacto y la misma Tierra te digan, ok, es ahora.
¿sí? O sea, esto es terrible porque yo sé que es como que el receptor se siente descalificado de no poder acceder a algo, ¿sí? Y esa descalificación es muy profunda y es una herida en sí misma, ¿sí? Pero son los límites que tiene 4. 4 tiene límites. O sea, nuestros diseños particulares están resguardando un renglón de conciencia muy limitado. Y entonces, como yo lo quiero todo porque inconscientemente me pertenece, pero yo tengo solamente un cacharro, y si poneme el mar ahí, poneme el mar ahí, porque el mar a mí me pertenece, poneme el mar ahí. Y no me pongas un poquito de mar, yo quiero todo el mar ahí. ¿Cómo le vas a explicar a esa conciencia que necesita deshacerse de su continente y reconocer un estatus en otra dimensión a la cual no tiene acceso en su neurología por ahora? Se me convierte en una teoría. Claro que va a ser una teoría. Claro que va a ser una teoría. Va a ser una teoría. Una teoría de tu supuesta conciencia, porque necesitas un impacto fuerte, el examen de los legítimos puramente, y recién ahí vas a accesar a eso. Yo no te puedo dar el acceso a eso. ¿Eso está dentro de lo que yo no puedo hacer? Yo no sustituyo a la tierra y al sol. ¿Está? Ellos serán tu contexto y te proveerán de lo que te proveerán. Yo solamente estoy instrumentando para que cuando eso te pase tengas los recursos. Nada más. Es muy humilde el aporte. No pretende ser un aporte de abrirte las puertas del paraíso o del infierno. No es eso. Porque no está en mi posibilidad poder hacer eso. ¿Está? Entonces, lo que voy a darte son recursos teóricos para que en tu vida práctica luego los hagas la apropiación. Porque la apropiación es en la vida real, no acá. ¿Sí? Ale, ¿será que todavía no tenemos asimilado esas cualidades o esos atributos en el uno que nos lleva a no tener ese parámetro de lo que estás hablando? ¿Otra vez? Sí. A ver. ¿Será que ¿Será? no tenemos asimilado esos atributos, esas cualidades de 7 como uno que no nos permite todavía accesar a esa parte de esta información? Es que el acceso que estamos teniendo acá es un acceso teórico. Eso es lo que pregunto, Sí, por eso es digo un acceso asimilado, teórico. por eso digo no tenemos asimilado. Por eso no está asimilado, pero yo no te puedo dar esa asimilación. Y Totalmente. tú no la puedes lograr por voluntad propia. Por eso digo que no ¿Sí? será por eso que no podemos. Esa es la Es que cuando logras asumir esa diferencia te deja de presionar. ¿Sí? Te presiona cuando te obligas a ti mismo a tener asimilado algo que todavía no puedes asimilar, porque no te llegó el punto, el tiempo para que Sol, Tierra hagan eso contigo. ¿Sí? Entonces, es una instancia muy distinta. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer acá adentro y qué no podemos hacer acá adentro? No podemos sustituir a la realidad de tu vida, que va a ser el verdadero hacedor de tus cualidades. Sí podemos gestionar perspectiva para cuando la vida te impacte, vos logres sacar el mayor provecho de ese impacto. Y hasta ahí llegó nuestro cariño, o sea, no podemos hacer más que eso. ¿Sí? Es sencillamente
tener en cuenta, muy en cuenta, que lo que yo obtengo acá es una teoría y que no me voy a graduar, porque uno no se gradúa por la teoría en la vida, sino cuando logra que interactúe la realidad, se filtran todas las dimensiones y se aprovecha eso. ¿Sí? Entonces, ahí es donde ya estás despresurizado. Pero para asumir la teoría hay que despersonalizarse, porque toda teoría incluye la despersonalización. ¿Sí? Aun cuando sea una autoobservación. Aun cuando sea una autoobservación, tiene que haber una disociación para que yo pueda teorizar acerca de mí. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es no tener carga con la disociación y no tener carga con la teoría. Ale, cuando vos decís tenemos que despersonalizarnos, es a través de lo que estamos haciendo, o sea, adquiriendo nociones, derivando, porque cuando vos lo decís así parece muy fácil, pero cuando uno va a su vida propia o su receptor, ahí, por eso te digo, es derivando y adquiriendo nociones espaciotemporales y es lo que estamos haciendo, ¿será? Es lo que vamos haciendo. Fíjate que cuando nosotros tenemos un evento trabajamos algunos conceptos e inmediatamente los ponen a cursar en la realidad concreta de ustedes y empiezan a tener ese punto de observación. Descubren un montón de cosas, lo sueltan y después viene otra batería de conceptos. Y de ustedes se van a dar cuenta cuando salen cómo los anteriores colaboran para los nuevos. O sea, los conceptos que elaboramos, los eventos anteriores y que ya los empezaron a mixar con las realidades, van a ser muy útiles cuando viene una nueva batería de conceptos, y porque van a emerger vinculantes, emergen vinculantes, no es que la identidad va a vincular, porque esta es la actitud especulativa de la identidad cuando quiere anticipar algo, ¿sí? Siempre cuando estamos a vista, o sea, es especulativo, yo especulo que voy a poder agarrar esa taza. Y entonces voy y lo hago. Está dentro de mi zona de las cosas que yo puedo especular. ¿Sí? Porque está a mi vista. Lo que no está a mi vista, lo que me sucedería, yo ya no puedo. Entonces, cuando quiero poder hacer con las cosas que me trascienden, lo mismo que puedo hacer con las cosas que tengo a mano, es donde empiezo a generar misticismo. Porque no comprendo cuál es la membrana que divide lo que está debajo de mi 4 hacia la manifestación y lo que de 4 me trasciende. Quiero agarrar a ese cono de arriba y doblarlo hacia abajo y manejarlo también. ¿Sí? Lo que estamos aprendiendo a hacer es al revés, es dejar que ese cono que te trasciende, o sea, porque ahora estamos navegando en ese cono, ¿no? Libremente, para poder mirar ahí a la particularidad desde ahí arriba. Despersonalizar, lo máxima despersonalización que podamos tener, que va a ser una despersonalización relativa, por supuesto. En tanto se ganen habilidades negativas, más se despega uno. Pero se despega uno, tiene que tener a vista abajo la particularidad. No puede tener abajo el colectivo, tiene que tener a vista la particularidad. Porque tiene que, con esa perspectiva, poder ver la particularidad.
Ale. ¿sí? Entonces, estoy viendo la particularidad manifestación humana, pero de una perspectiva espaciotemporal. Totalmente no es mi vida. Claro. Me venía esto de hablando de emerger, como una zona de emergencia, ¿no? En relación a esto de que emerge desde de esa perspectiva, ¿no? Que estamos como ampliando y emerge espontáneamente, diría, ¿no? Y esta zona de emergencia interpretada desde este emerger, ¿no? Y de esa zona de emergencia cuando viene algún impacto, ¿no? a nuestra vida particular. Y quería compartir un poco esto que me está transitando. En el mes de agosto se incendió mi casa, hubo un incendio grande, se quemó la mitad de la casa, ¿no? Entonces, yo quedé realmente en una situación de nada, ¿no? Un impacto profundo, como realmente transitando una nada, ¿no? Fuera de todo. Fue una noche negra, todo era negro, todo. Ese impacto profundo me fue llevando hacia otra instancia de esto, ¿no? De todo esto que estás desarrollando y que realmente encaja perfectamente, ¿no? Con este tránsito. Pude compartir con algunas personas esto que me iba transitando, que todavía estoy en eso, ¿no? Porque estoy ahí, en medio de ese todo y de esa nada, y asumiendo, ¿no? Un poco este impacto tan profundo. Y me llevó a ir oxigenando, como a ir soltando, ¿no? Esa raíz. Y me está sirviendo como para transitar ese todo. Acá no pasó nada y pasó todo, ¿no? Y estoy ahí como en una deriva, ¿no? Como sacándole el jugo a esta particularidad para que sea despersonalizada también, ¿no? Una cuestión particular que la estoy como pudiendo despresurizar y me libera, pero impresionantemente, ¿no? O sea, como algo que te puede impactar de esa forma y pensar que te quedaste ahí te puede liberar de una manera tan amplia también, ¿no? En esa despresurización, en esa oxigenación. O sea, yo creí que me quedaba ahí, me quedé así, me quedé Efecto tildada, H. ¿no? Me quedé chamuscada. Efecto H. Se me chamuscó el techo, se me chamuscó todo, ¿no? Cenizas totales y bueno, y de ahí esa nada que llega, ¿no? A oxigenar y ese... ¿Dónde vivís? Yo ahora estoy viviendo en el interior, en una zona que se llama Los Llanos, que es tierra de caudillo, ¿no? La famosa ¿Acá? tierra, sí, acá, yo soy de acá de La Rioja y vivo en el interior ahora, ahí en la zona, en el campo rural, ¿no? Y código 03826. ¿Qué cosa? ¿Código? 3826. Mira vos, el EGI. Y muchas ¿Qué cosas más cosa que ahora en no me agosto, vienen, ¿no? ¿no? Pero, sí. Incendios en agosto. 9 de agosto, sí. 9 de agosto, era el cumpleaños de mi hijo, 19 años. Bueno, ¿qué pasó, evento 49, en esa redefinición del modelo espaciotemporal donde el andrógino lo maneja el principio femenino? Se masculinizó, porque soltó la rienda femenino para dar una paridad en el mapa negativo, ¿no? Entonces, agosto incendiado. Sí. Agosto incendiado. ¿Por qué? Porque hay otro componente que estaba faltando, que había sido, es como volver a restablecer
que los 4 cuadrantes estén activos. Entonces, no es lo mismo porque la autocompensación es distinta. O sea, funciona de otra manera. Y esto, explicarlo, es muy relativo lo que puedo Claro. llegar a lograr de explicarlo. Es mucho más, y entonces Es- como que no tengo palabras, es como tan todo al mismo tiempo, ¿no? Esa cosa simultánea. A medida que tomemos que, distancia sí. de este momento, vamos a mirar a este momento con mucha más claridad que ahora. Sí. ¿Sí? Ahora estamos sobre el momento y bueno, y por eso también tiene el sentido de poder grabar esto, ¿no? Porque quizás más provecho le saquemos más adelante que ahora mismo cuando está ocurriendo, ¿sí? Pero lo importante es que el humano está siendo incluido como género en una aventura que le abre una perspectiva de conciencia multidimensional. Entonces, esto que queda muy bonito dicho, porque suena muy interesante, no sabemos con qué se come todavía. Y lo peor, no sabemos si nos va a gustar y va a ser rico. ¿Sí? La sorpresa es que nos van a cambiar los gustos. Ale, antes de que te explayes un poco más y te vayas de este tema, la masculinización del femenino lo abordamos ahí. Pregunta, Sí. estuve observando hoy justo son 28 días desde ese nombramiento del andrógino. Sí. Estuve vamos a ver observando mucho que una hipótesis, no algo definitivo, que se está femenizando el masculino, pero desde un lugar de ver a ese femenino. Entonces, esa pregunta un poco te la había hecho yo en Uruguay y me habías dicho, vamos a ver cómo se sucede porque desconozco. Entonces te pregunto si observaste en estos 28 días algún tipo de comportamiento de lo masculino que esté en sintonía con lo que te estoy diciendo. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Ahora, lo que pasa es que estuve muy enfocada en la particularidad, trayendo el proceso a la particularidad, porque la particularidad es una dimensión de conciencia. ¿Sí? Entonces, bajar a esa particularidad y estar enfocado allí permite anclar a todo el rango una señal. A todo el rango de la particularidad una señal. Vieron que hoy es 23, ¿no? Y 23 es la Wi-Fi del receptor lento. ¿Sí? Y es el día 266 del año. O sea, son los circuitos de la sangre. ¿No? Entonces, si uno no estaba bien preparado para eso, legítimamente hablando, ¿con qué vamos a hacer esa Wi-Fi? ¿Sí? Entonces, mi observación de los días que pasaron hasta ahora fue muy particular. A propósito. Porque tengo mucho para transferirle a la particularidad. ¿Sí? Entonces, la observación de esa particularidad es la que me va a dar el enlace para dar el recurso al plano. ¿Sí? Es ese recurso de Wi-Fi que sea más permeable a la interdimensión y se pueda despresurizar este momento que si sin Wi-Fi es de quiebre. Este momento sin Wi-Fi es un momento de quiebre. ¿Sí?
Entonces, con Wi-Fi es un quiebre, pero es un quiebre ya en un plano más aéreo, no en un plano tan concreto. Una cosa es que se nos quiebre el mundo en su contexto y otra cosa es que se nos quiebre la fantasía porque nos dimos cuenta que algo no era como lo pensábamos. No es el mismo quiebre, ¿no? Entonces, esos quiebres no hay problema, porque forman parte del proceso que cada uno tiene que hacer en esa... Lo importante era sostener el contexto para que el contexto no estalle. ¿Sí? Todo lo que vamos a hablar de conciencia tierra es conciencia de contexto. Pero la tierra te tiene que legitimar para hacer eso. No hay eso, eso no es voluntario. Voy a hacer. No. Hay que pasar exámenes muy afilados. Y la conectividad tiene que estar en un punto muy finito. ¿Sí? Si no, estaremos ocupándonos de nuestra interpretación humana acerca del contexto. No tiene nada que ver. Del contexto que hablo son las placas, son los huracanes, son estos. Estamos hablando de ese contexto sostener. No es como nos llevamos entre nosotros. Porque eso ya es conciencia humana, 11. Yo estoy hablando de un 11 bien distinto, que es justamente el que me invita a participar de esta conciencia. No es que yo lo voy a buscar, me invita a participar de esta conciencia. Pues yo digo, para que vean que esto no parte de la voluntad particular. No parte de la voluntad particular. No es porque alguno quiere hacerlo y lo hace. ¿Sí? Porque después tiene que tener con qué responder en el inconsciente. ¿Sí? Entonces, uno puede ocupar lugares que realmente no están legitimados. Una conciencia de otra dimensión. Ale, ¿Sí? Porque no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, como la zona es cada vez más finita, y la zona es cada vez más finita, el riesgo es permanente, es constante, es instantáneo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que los recursos están a la par de ese instante y están a la par de ese. Entonces las cosas se van compensando. El que percibe de afuera no ve todo esto. No ve todo esto. Y eso causa las grandes confusiones de pensar de que estamos todos en el mismo punto parados y haciendo lo mismo. No estamos de ninguna manera en el mismo punto parados, ni de ninguna manera estamos haciendo lo mismo. ¿Sí? Porque la conciencia que se está activando es la particular. ¿Sí? La particular. Entonces, aceptar y asumir las diferencias es lo que la particularidad, para poder integrarse 2018 a ese modelo de andrógino que se está fundando y encontrar su lugar relativo. ¿Sí? Pero ahora es saltar de la mística de que nos hemos autopuesto en un autolugar por nosotros mismos y nuestra voluntad. Y no es que la realidad nos ha puesto ahí. Queremos estar ahí o posicionarnos ahí. No es lo mismo. No es lo mismo. Y no tenemos muy clara la diferencia. Entonces, este año es el crédito para ver eso. ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? De muchísimas formas me doy cuenta de esas cosas, ¿no? ¿Cómo es que el patinón viene
se viene dando siempre sobre ciertos puntos, pero esos patinones son en sí mismos las oportunidades. Por eso no pretendo evitarlos a esos patinones, porque uno los precisa y porque está contenido el marco para que eso ocurra. ¿Sí? Es la configuración de este andrógino nos cambia el escenario muy brutalmente, porque lo que nosotros conocíamos como premios y castigos, y trabajábamos para el premio, y trabajábamos para el reconocimiento, ahora resulta que viene el reconocimiento y uno no tiene estante donde ponerlo. No tiene estante donde ponerlo, porque no es algo buscado, entonces no hay estante donde ponerlo. Cuando uno está esperando el reconocimiento, tiene el estante y no tiene el reconocimiento. Pero no percibo que tengo el estante, porque me creo que no lo tengo, me quiero creer que no lo tengo y lo tengo ahí. Y estoy demandando, pero como no hay que demandarlo, lo estoy demandando, pero como no hay que demandarlo, ¿me entienden? Cuando uno quiere forzar algo que no es. No viene de otra dimensión y el estante no está, porque no hay sentido que esté, porque no está ese modelo operativo. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el castigo? La expectativa de castigo. ¿Qué están esperando todos los religiosos? Que se mueran los malos, que los agarre un coso y viste que se tenía que morir porque ese era malo, ¿no? Están esperando el castigo y están esperando el premio. Entonces, todos se perciben los buenos y el mal va a caer sobre los otros. Y después resulta que la casa se te incendia a vos y entonces te salvaste. Ah, Dios, me salvo. Esto es toda una cosa muy perversa para que nunca me entere de nada. El premio y castigo anula la conciencia, la anula, la saltea. Todo era control del comportamiento. Las religiones son manifestaciones para hacer control del comportamiento en la sociedad, no para generar conciencia. ¿Sí? Entonces, no hay esa finalidad. Porque la conciencia, te diría a alguien, ¿y para qué te sirve? ¿Sí? Como dice, laburás, te cansás, ¿qué ganás? ¿No? Es como que si no está el premio, no está el incentivo. Y esto, aunque textualmente lo tengamos superado, texto, el inconsciente sigue respondiendo a ese patrón. Entonces yo me autopongo conscientemente porque no tengo el texto de estos modelos que estoy nombrando, pero inconscientemente me saltan los patrones. ¿Está? Ya no nombro la palabra premio, ya no nombro la palabra aceptación, ya no nombro la palabra castigo, pero continuamente el inconsciente biológico me lo hace emerger, me lo hace emerger, me lo hace emerger. Cuando yo digo religiones y misticismo, nadie que está acá está en eso, textualmente. Pero los parámetros están a full. ¿Sí? Entonces, vos no lo vas a ver en la foto, pero sí lo vas a ver en la radiografía. ¿Está? Entonces, este año no se dirime por la foto, se dirime por la fotografía, por la radiografía. ¿Sí? Por la radiografía. Es más profundo. Y eso es donde el escáner en plano 2 tiene que tener un 5 que me diga, ¡ah! Y cuando los ves, te atora la culpa. Entonces me tengo que despegar para mirarme la culpa que me afloró. ¡Ah! Mira.
y sentir esa alegría de la nada de que ha construido un monstruito y le salió muy bien. Mirá qué lindo que te salí, imperfecto acá estoy. Ahora lo veo. ¿Ves? Porque el error es categoría absoluta, es una inoculación. Cuando nosotros percibimos culpables porque nos vemos algo sucio, lo único que estamos haciendo es operar con un parámetro religioso. Otra vez, trampa. Al ver eso, la nada lo funda y regresa la inocencia al receptor. La conciencia de que la nada funda todo le devuelve la inocencia al receptor. ¿Sí? Porque si no, 4 cae sobre uno como una condena. 4 cae como una condena. Entonces lo que quieren ahora es que caigan todas las condenas sobre toda la gente mala. Si justamente la gente es mala porque la nada ha logrado su objetivo, autoponerse, oponerse a sí misma. Entonces, démosle un premio, porque logró lo que quería. Entonces, ¿cuál va a ser el premio que le vamos a dar? Con eso vamos a generar conciencia. Y ese es el premio. Miren, termina siendo premio y todo. Pero no es el mismo tipo de premio que estoy hablando. O sea, pero quiero decir, el premiado es el que debería recibir el castigo. Y ahí es donde se saltan los tapones de todo el mundo. ¿Ven? El que termina siendo premiado es el que debería recibir el castigo. Y el que debería recibir el premio es tirado a los infiernos. El que ya estaba en los infiernos sale. El que no está en los infiernos llega. Que te vaya bien. No voy a ser un Dios como el que fuiste conmigo. Voy a ser un Dios más al día. Te voy a entender. ¿O no? ¿Ves? Porque se toman, hermano. Uno va para allá y el otro ya se... ¿Por qué sale? Porque ya conoce ahí. Ya exploró ahí. Ya llegó a ser totalmente imperfecto. Totalmente imperfecto. Totalmente sucio y depravado. Entonces, la nada me fundó así. ¡Qué bien! ¿Y hoy de dónde vas? No te queda otra que el retorno, ¿ah? ¿Ves? Ahí es donde pegas la vuelta. Pero, claro, tiene que ser la nada la que funda la totalidad. O sea, totalmente podrido. ¿Ves? Totalmente podrido, conciencia de la tierra opera allí y viene otra cosa. Ahora, no quiero bajar porque eso está contaminado, no quiero bajar porque eso está... No quiero ver. Me dice a mí que vas derechito hacia ahí. ¡Ay, no! ¡Ay, qué olor feo! ¡Ay, qué olor feo! ¡Ay, qué olor feo! Me dice a mí que te dirigís como un camión. Infierno. Allá voy. Justamente cuando el olorcito te molesta, te estás dirigiendo hacia allá. No sabes, pero te estás dirigiendo hacia allá. Ahora, el que está allá se está dando cuenta que puede hacer algo más. Que puede hacer algo más. Con eso incluso. Con eso incluso. Por eso la tierra de mierda flores, mierda flores, mierda flores.
Pero la identidad positiva lo que quiere es inconscientemente tomar el lugar de la tierra y la vida, que es una mierda, venderse que es una flor. ¿Sí? Una cosa muy increíble sucedió en Cuba. Alquilamos un auto y estábamos en Varadero y viajando para La Habana, levantamos a un chico que salía de hacer el servicio militar y volvía a su casa de regreso porque se había perdido la guagua. La guagua es un micro que lo lleva del lugar de donde trabajan o del lugar donde hacen el servicio a su casa o cerca de su casa. Miren cómo le llaman, la guagua. 722 GUA 1. La guagua. ¿No? Es como agua, pero sin la A. Entonces, en la nada misma ellos navegan hacia su casa. O sea, la nada misma los lleva para la guagua. Muy infantil, ¿no? Visto de. Pero allí no se percibe así. Es la guagua que te viene a buscar. Entonces se había perdido la guagua y entonces estaba haciendo dedo. ¿Cuántos años? ¿17? ¿18? ¿Cuánto? 20 años. 20 años y estaba haciendo hacía 2 años el servicio. Nos iba contando algunas cosas de su vida y en eso le pregunto que cómo él ve su país. Después que nos había dicho que solamente tenía, no sé, ¿cuánto era? $1 por mes o algo así. $2 por mes, que le alcanzaba para ir en un transporte nacional y volver. En el mes le daban eso de dinero. Y tenía que pasar 3 semanas acuartelado y 1 semana libre en su casa. 3 semanas acuartelado y 1 semana en su casa, así vivir 3 años de su vida. Con $2 al mes. Entonces, ¿cómo veía su país? Y entonces dice, aquí hay mucha libertad. Entonces, mi pregunta fue, claro, vos percibís libertad porque percibís a Cuba como tu casa y a tu gobierno como tus padres y a distintos los lugares como las distintas partes de tu casa. Me dice, claro. Qué interesante esa secuencia. Porque es ponerse en el receptor del otro, lo que el otro entiende como libertad. Las paredes de su casa se ampliaron hacia su país. Y él percibe que toda persona mayor y adulta es un familiar que lo va a guiar, que lo va a cuidar, que lo va a orientar. ¿Sí? Y que él se desplaza por Cuba como si fuera su casa. Tiene que pedir permiso a no sé quién. ¿Entienden la libertad de la cual habla él? No hay una fuera de la casa. Todo transcurre en el interior doméstico de la casa. Entonces el gobernante no es el gobernante. Es una prolongación de su padre. ¿Sí? Muy interesante, ¿o no? Sí. Porque su pureza hace que él se conserve en su paraíso. ¿Sí? Él se percibe libre. ¿Y anda a discutírselo? ¿Sí?
Si todo el mundo, vos te pudieras desplazar como si fuera tu casa y todos tus familiares, nada sería tuyo, todo estaría colectivizado. Todos tienen que pensar muy parecido, por supuesto. ¿Sí? Porque 53 es la conciencia positiva. Entonces, pensar muy parecido, plano 3, tiene que bajarte un plano 5 para que sea transitable el plano 3. Entonces, estás ok, conciencia positiva, estás en tu casa. Este niño está representando nuestro cerebro. Cuando somos dueños de nuestro cerebro, ¿sí? Y nuestro plano 5 está equiparado a nuestro plano 3. La amenaza es un plano 3 diverso al mío. ¿Sí? Cráneo tierra. Entonces nosotros miramos eso y ¿qué es lo que aprendemos? ¿Qué es lo que hace el parámetro 53 en nosotros? Funciona así. Así funciona. Ahora sí, si nosotros con más perspectiva vemos que está atrapado, con más perspectiva vemos que no va a madurar nunca jamás, que siempre va a depender de sus mayores y sus mayores van a depender de sus mayores anteriores, o sea, los muertos. ¿Sí? Porque la ley de ese paraíso es no desafiar sus leyes generadas en el pasado. Entonces, es una identidad positiva de tipo cultural. Puede ser leal a su pasado, pero va a tener problemas con el presente, porque tierra es desafío. Entonces, una identidad positiva mixada por la pluralidad de diseños, nos invita a convertirnos en adultos mayores del espacio-tiempo. Pero cuando está culturalmente tomada, nunca podremos salir de la infancia espaciotemporal. Infancia espaciotemporal. Entonces, cuando vos ves sectores privados en Cuba, son sectores privados que lo único que quieren es generar rechazo hacia eso, pero tampoco tienen con qué trascender eso. Porque no tienen una lógica de mayor porte colectivo. Y su individualidad no les estaría alcanzando, por lo tanto, cuando se vuelven privados, es por ansias particulares. ¿Sí? Entonces es ahí donde te encontrás, donde, bueno, la expectativa es el extranjero que viene. Y entonces, ¿cómo le saco esto? El otro está pensando, ¿cómo le sirvo? Para que vea qué lindo que es Cuba. Y el otro está pensando, ¿cómo le saco? ¿Cómo lo desplumo a esta gallina? ¿No? Ale, una pregunta. Pero bueno, lo que estoy mostrando es la particularidad en su etapa, en su estadio de inmadurez, se tiene que diferenciar del colectivo. Luego, una particularidad cuando se vuelve madura, lo vuelve a integrar, pero lo integra desde su mejor performance. Quiero decir, el modelo cubano es la mejor performance, es lo mejor que podés sacar del diseño que hay. ¿Ves? Es lo mejor que podés sacar del diseño que hay. Está brindando lo mejor que tiene el diseño.
¿Sí? Entonces, dentro de ese modelo, con ese margen de error. Con ese margen de error, está a tope funcionando. Hay un equilibrio de resguardo que permite que plano 5 y plano 3 estén chequeándose continuamente. Y el chequeo es... Por eso Rusia está tan arriba de Cuba. Rusia está tan arriba, está así. Porque es como si fuera, para Rusia, palanca de cambios. Maneja abstracto, maneja concreto. Maneja abstracto, maneja concreto. Maneja abstracto, maneja concreto. Blacklist, ¿conocen Blacklist? ¿Dónde estaba el famoso, el papá de la chica, el supuesto papá de la chica? En Cuba estaba. ¿No? Claro. Una pregunta, Pierros. Alejandra. Iniciaste el relato del chico de Cuba Sí. comentando que Cuba es la conciencia positiva 5.3 y que no tenía que confundirse con la conciencia tierra, que esa sí puede convertir la mierda en flor. Sí, claro. Por ellos están atrapados porque desde la conciencia Pero positiva se ¿cómo creen aspira a hacerlo o se más mienten. o sea, es que precisa mentirse. Porque mentirse es la única manera de poder cumplir con su cometido estructural. Mentirse es el único recurso que tiene. ¿Sí? Hay muchas frases que ellos tienen para poder resistir la realidad molesta. Hay muchas frases, hay muchas muletillas que les ayudan a resistir esa situación y a tomársela en un tren de aceptación. ¿Sí? Muchas, hay un montón. Uno podría hasta hacer listas enteras de frases, porque ¿qué pasa? Como es una cooptación neurológica, vos encontrás las frases ya construidas que simplemente el receptor se las apropia a su lenguaje y las repite. Y no le cambia una puta coma, ¿eh? No le cambia una puta coma, porque si no sería quedarse afuera. Quedarse afuera. O sea, bajar a uno no. Bajar a uno no. Bajar a la particularidad no. Me quedo en el ideal, asimilo lo que tengo, ¿sí? Y entonces, como cuando en las obras de teatro, cuando viste que se están emborrachando y toman un whisky, toman otro whisky, toman otro. Si todo eso fuera whisky, estaría en pedo el actor. Entonces se toma té, ¿no? Té frío y hace que es whisky. Como sí, Claro. como sí. Entonces, el hacer como sí, y montar todo como sí. Nosotros hemos ido a restaurantes gourmet cubanos y era como sí. Era como un gourmet, porque hacían toda la pantomima de una comida gourmet y tenías una comida de lo más común que había. Tenía el título de gourmet, tenía todo lo que es barato de proveer estaba, pero después es como la fisonomía del gourmet. ¿Ves? Pues como sí. El como sí. Y tiene que estar muy bien hecho para que yo pueda comprar eso, ¿no? Ale, acá Sí. una pregunta. Conciencia tierra sería de 5-1 y conciencia positiva sería de 5-3. ¿A qué te referís en números cuando decís conciencia tierra? No. Qué confusión. A ver. Cuando digo 5-3, vale tanto para tierra como para humano. ¿Sí? Cuando hablamos Cuba, estamos hablando como si fuera cráneo-tierra, y entonces esas células madre, digamos,
que tienen esa afectación de parámetro, tierra, luego en sus vidas particulares culturalizan ese parámetro y lo vuelven un rango de conciencia humana. No sé si es muy difícil lo que acabo de decir. Sí, yo quisiera que me explicaras en número conciencia tierra. Sí, no, pero es que estás entendiendo mal para qué sirve eso. O sea, la pregunta tiene una estructura que apunta a una mala comprensión de eso. ¿Sí? O sea, mala comprensión, discúlpame, por favor. O sea, es una comprensión inadecuada de lo que es un parámetro. ¿Sí? O sea, 5 y 3 lo utiliza la Tierra y lo utiliza el humano. Lo que pasa es que el rango de conciencia Tierra y el rango de conciencia humana no es igual. No hacen lo mismo. No tienen... El planeta baja a instalarse con un nivel de observación se arroja hacia otra dimensión de la que tú te arrojas, por decir tú. ¿Sí? No es igual. Por eso tú precisas de la Tierra, pero la Tierra puede prescindir de ti. No es lo mismo. No están en igualdad de condiciones en la existencia. ¿Está? Si para vos manifestar tu diseño tuviste que recurrir a un planeta, es porque te estuvo faltando algo. Te estuvo faltando un rango de negativo para bajar a un positivo de esa envergadura. El negativo tierra es abismalmente superior al negativo humano. ¿Sí? Por eso baja mucho más cuando baja, y si tú quieres bajar hacia allí, bajas a través de tierra. Por eso tu autonomía en tierra es relativa. Porque no está tu conciencia abordando el negativo tierra. Pero el negativo tierra aborda tu conciencia por completo. Esa es la diferencia. Entonces, cuando hablamos 53 tierra, yo no hablo de contenidos porque estoy clara de que es algo que a mí me trasciende. Entonces yo no puedo hablar de los contenidos de la conciencia de la tierra porque me habría chupado algo si estaría hablando de eso. ¿Sí? Claro. Porque tengo lucidez respecto de ese punto. Entonces, si no tengo lucidez, hablo de los contenidos de la conciencia de la Tierra, como tanta gente habla de Júpiter como si fuera un tío, un primo, un cualquiera, y entonces dice que tiene el carácter así o que tiene el carácter asá, que me parece una aberración. Que a un planeta le pongas cualidades humanas me parece una aberración. Confundir. O sea, eso es infección principito, eso es... Por eso es un asteroide, no tiene idea de lo que es algo concreto. Algo concreto que tenga una estabilidad espaciotemporal. Un asteroide no la tiene, por eso vuela, impacta, va por cualquier lado. ¿Está? Planeta es otra historia, es otra cosa, tiene otro tipo de compromiso espaciotemporal, tiene otro tipo de negativo. Entonces la Tierra es atractora, porque brinda estabilidad en los diseños, cosa que no hace un asteroide, por supuesto. Puede hacer un aporte a uno mayor, pero no puede recibir aportes tan variados porque se terminaría colapsando. Negativo tierra hace que pueda recibir de todo y todo lo pueda contener y procesar, porque su negativo le permite ese nivel de absorción. Entonces, todo es 5-3, porque va a estar hablando de posibilidades de conexión con 5,
que las vas a utilizar de distinta manera según sea el porte lógico que tenga ese diseño, ¿sí? El nivel de conectividad con nada le va a determinar el nivel de conectividad con todo, ¿sí? Nosotros tenemos conectividad relativa con nada, muy relativa, muy a través de tierra, ¿sí? A través de, y después de tierra lo tamizan nuestras culturas. Y después de tamizarlo nuestras culturas, lo tamiza tu familia. Y después de tamizarlo tu familia, tu entorno. ¿Entendés? Mira cuánta tamización hay. Desde la nada para llegar a vos. Un montón. Entonces te quedaste con algo. Ese algo suele no alcanzar. Entonces, ¿qué hacemos? Tuc, 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 tuc. Desvalidamos todo eso, volvemos a la nada y allá nos miramos. Y ahí empezás a comprender los filtros, lo que te han hecho todos esos filtros. ¿Ves? Cuando regresas allí, tienes la conciencia expandida. Entonces, pero la conciencia expandida va a ser relativa a tu receptor y a lo que la membrana de ese receptor se ha podido interconectar o asumir de esa conexión. Yo no hablo de contenidos de conciencia de los legítimos porque sería una locura de mi parte hacer eso. Ahí sería astrología 1, 2, 3. No. Me hubiera dedicado a estudiar astrología si quisiera hacer eso. No me interesa para nada. ¿Sí? Vamos es otra dimensión de conciencia, donde hay un respeto profundísimo por el espacio-tiempo y por esta expresión determinada, muy determinada, que en la medida que acepta todos sus límites, obtiene todas las conexiones. Pero viene a partir de aceptar la totalidad de sus límites. Vos fíjate que te estoy llevando a la misma cosmovisión del chico que se subió al auto en Cuba. Yo conozco la libertad de la cual él habla. ¿Sí? Yo me siento tan libre como él. Quiero que observes ese. Pero porque él ha aceptado la totalidad de sus límites. Y sus límites lo conectan con su espacio-tiempo. Ha relativizado sus límites. A través de su cultura, a través de su familia, a través de su entorno. ¿Ves? Pero quiero decir, al decir esa frase yo lo pude comprender. La diferencia es que conozco el resto del mundo y él no. Pero aún así lo pude comprender. Porque él llegó hasta la conexión cultural. La otra está dada inconscientemente. A través de la lógica, ¿qué haces? Expandís la conciencia de eso que está dado inconscientemente. Pero el resultado final es que él se percibe libre y yo también. Resultado. Pero ¿qué pasa? Que ahora estamos en proceso. Ampliar el proceso, él va a precisar una lógica más allá de la que tiene. Si no, se queda en la que está, gozando de la libertad que tiene. Y circunscribe su vida entera a eso. Entonces, la cultura le hace de filtro.
El tema es que Cuba vaya a tener algún problemita con el contexto o la tierra misma en su contexto, pero él no se va a enterar desde su posición. Estoy haciendo un imaginario, yo creo que esto no es así. El curso de esto da para mucho más que hoy no podemos ver, pero sirve para que nosotros nos enteremos de cómo funciona el parámetro 53 y cómo podemos traspolar y podemos entender que él está hablando de libertad. Y aún él tiene razón. ¿Sí? Y como vemos que el extremo de la vulnerabilidad, $2 al mes, 20 años, $2 al mes y 21 días al mes encuartelado. Y el tipo te dice que este es un país de libertad. ¿Es una percepción inocente o no es una percepción inocente? Sí, es ingenua, pero también es inocente. Es las dos cosas. ¿Sí? Nosotros lo que aspiro a poder decir, hacer el evento 53 es Cuba. En Cuba tiene que ver con que nosotros nos enteremos y le demos la posibilidad a ese contexto de enterarse de que forma parte de una familia mayor a la que imagina. ¿Sí? Una familia mayor a la que imagina. Y que está dispuesta a no abusarse de su vulnerabilidad, sino a expandir la conectividad a través de esa vulnerabilidad. Nada que ver. Nada que ver. Ale. ¿Ya es la hora? Ale. Sí, perdón. A ver, espera. Vamos lo que pasa es que queríamos cortar unos minutitos antes bueno. por el hecho de que los lugares cierran de comer y que podamos tener un poquito más de tiempo. Bueno. ¿Sí? Para estar en un lugar no a las 2 de la tarde o pasada las 2 de la tarde, sino un ratitito antes de que cierren la puerta. Si nos quedamos adentro. Bueno, vete. Así que déjala para después, pues si no, sí o sí nos vamos a extender. Ok. Gracias.